Hasta hace muy poco las principales calles de este país, barrios, estaciones de autobuses y de metro llevaban el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Pero las últimas generaciones de ciudadanos españoles ni tan siquiera han oído hablar de él, salvo en las toponimias urbanas. Fue en la madrugada del 20 de noviembre de 1936 cuando era fusilado en Alicante José Antonio Primo de Rivera. El pasado jueves se cumplieron, por tanto, 50 años y la figura del fundador de la Falange sigue siendo mal conocida en su vertiente humana, de ahí que Informe Semanal le dedique las últimas imágenes de su edición de hoy. El siguiente reportaje pretende solamente recoger algunos apuntes sobre el carácter y el pensamiento de un hombre que murió a los 33 años. Una muerte que sin duda cambió muchas cosas en la historia de este país. Hay quien sabe lanzar a tiempo la nota justa y llenar centurias con su sonido. Y hay otros que, por mera contingencia, vienen a ser, en un momento histórico, como los portadores accidentales del interés externo. Por eso, cuando se pasa por momentánea notoriedad, hay que tener bien firme la cabeza. ¿Será mi notoriedad centrífuga o centrípeta? Conviene preguntarse, ¿qué sobrevivirá de mí cuando pase la contingencia que me realza? En familia era simpático, era exigente, era una persona que no le gustaban nada las vulgaridades ni los lugares comunes. Como era el mayor de los hermanos, pues era un poco el que dirigía todos nuestros juegos, el que nos organizaba las cosas, escribía obras de teatro que nosotros reproducíamos y luego, pues sí, que intervenía también en nuestra educación. Ante todo era un hombre sincero. Él decía lo que pensaba y hacía lo que había dicho. Era un hombre que tenía la palabra fácil, tenía ideas bastante claras y además pues tenía el valor suficiente para enfrentarse, aunque fuese con las mayorías. Era guapo, era joven, era inteligente. Defiende sus ideas con convicción, quizá con una cierta, en el fondo, una cierta ingenuidad, quizá con falta de perspectiva histórica, pero es honesto con su conciencia, yo no tengo derecho a dudar de eso. Nosotros, todos reunidos, gobiernos y gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde. Entra en la política por defender a su padre, pero defender a su padre como hombre, ante unas graves acusaciones que se le intentaron hacer. Pero José Antonio es un político de otra época que mira en otra serie y que muchas veces es antagónico a las propias políticas que marcó el general Primo de Rivera en su época. José Antonio al principio no es más que un señorito andaluz y creo que después pues va evolucionando y se da cuenta de que el fascismo triunfante en Italia y en Alemania, sobre todo en Italia, tiene mucho más de izquierda que las mismas izquierdas españolas. Fue misericordia de Dios el llevárselo a las regiones de la paz eterna. Tras un breve martirio, el descanso. Eran muchos sus merecimientos para que la divina generosidad no le indultara de este espectáculo. Aquí están los ridículos intelectuales henchidos de pedantería. Son la descendencia venida a menos de aquellos intelectuales que negaron la movilidad de la tierra y su redondez y la posibilidad del ferrocarril, porque todo ello pugnaba con las fórmulas. Pobrecillos. ¿Cómo van a entender, a través de sus gafas de miopes, el atisbo aislado de la luz divina? Lo que no cabe en sus estrechas cabezas, creen que no puede existir. Y encima se ríen con aire de superioridad. Era un intelectual, eso no tiene duda. No tenía una formación cuajada porque era un hombre joven, pero era un intelectual. Había sido alumno del propio Jiménez de Azúa en la Facultad de Derecho. Pero yo creo que él responde un poco al recuerdo de su padre, que fue muy combatido por los intelectuales. Pero que duda cabe que también procuró el apoyo de los intelectuales. Vivamos en el mundo.
pero tengamos nuestro mundo aparte en un rincón del alma. Un mundo nuestro donde tus horas y mis horas pasen íntimamente, luminosamente, sin que nos turbe nadie. Él tuvo una novia que fue su verdadero amor, pero que no pudo realizarse aquello, ¿verdad? Por razones de las circunstancias o de la vida o de lo que fuera. Y estaban los dos enamoradísimos. Fueron novios mucho tiempo y era una persona extraordinaria. Ella se llamaba Pilar Adolós de Aragón. Le mouvement que nous sommes en train d'initier en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a d'unité, d'autorité et de substitution des luttes des classes par une idée de coopération. Mais il doit produire en Espagne les résultats spécifiques qui peuvent être atteints dans un pays d'une histoire si longue, si glorieuse et d'une personnalité si profonde qu'est l'Espagne. Yo sobre Hitler nunca le oí hablar. En cambio, tenía una gran admiración y respeto por Mussolini. Tenía un gran respeto por él, porque lo consideraba, como lo considero yo, que fue un hombre extraordinario. Y en otros personajes, por ejemplo, de Azaña, pues le respetaba intelectualmente. De Prieto le tenía una gran simpatía por el sentido nacional que encontraba en toda la propaganda y en toda la opinión socialista de Prieto, hasta tal punto de que cuando en el mes de mayo del año 35 Prieto pronunció un famoso discurso, me parece que fue en Cuenca, entonces se publicó en Arriba, dirigida por José Antonio, un artículo donde decía: Prieto se acerca a la falange. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Fuimos a la Comedia, a la fundación de la Falange, con mi hermana Carmen, mis dos primas, Inés y Lola, Primo de Rivera también. Fuimos las cuatro y nada más terminarse el acto fuimos a afiliarnos a la Falange, de tanto como nos gustó. Fue una maravilla. Era como el reencuentro con una España nueva, con una España con posibilidades nuevas. Y allí fuimos. Claro, teníamos entonces 20 y tantos años. Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque ¿quién ha dicho, al hablar de todo menos la violencia, que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, bien está la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Y el acudir a la operación La Fuerza, por honestos que fueran sus propósitos fundamentales, no es razonable. El fin no justifica los medios. José Antonio no era violento, aunque parezca que lo era. Lo que era un hombre, como digo, valeroso y siempre dispuesto a defender lo que él creía justo. Y esas famosas cóleras bíblicas de que se ha hablado tanto, era cuando se le ofendía o se menospreciaba su personalidad, entonces estallaba en un acceso de ira y de violencia que se le pasaba inmediatamente y que era todo amabilidad y ternura. Que era un hombre peligroso. Que era un hombre peligroso porque no era la cerrazón mental tradicional de las derechas.
Es decir, esto traía unas ideas distintas y además contaba con un apoyo no solo español, si no fuera de España. El honor y el deber de la Falange tienen que ser medidos por quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de dirigirla. No olvidéis que uno de los principios de nuestra moral es la fe en los jefes. Los jefes tienen siempre razón. Como jefe perfecto, él ejercía un poder que podíamos llamar magnético, carismático sobre los afiliados, que le seguían ciegamente porque veían que en él era un hombre, como digo, sincero, pero sobre todo que participaba y no escurría nunca el bulto, ni en ningún acto de riesgo, ni en ningún acto de responsabilidad, y que estaba siempre presente en todo el momento en que se lo exigía. La autoridad y la capacidad de mando es un tema consustancial y congénito en las personas. Este era el caso de José Antonio. Un caso puramente suyo, es decir, nació con esos dones, lo único que hizo es aplicarlos de una forma que entiendo con respeto y autoridad, ¿no? Acababan de matar a un camarada y entonces José Antonio nos reunió casi como en la ruleta rusa de sortear quién debía tomar una pistola que ahí había y vengar la muerte de ese camarada. Fue dramático, fue terrible. Afortunadamente no me tocó a mí. No sé a quién fue. Pero cuando ya se dispersó el grupo, José Antonio me invitó a llevarme a mi casa en un coche suyo, descapotable, rojo era. Me dio unas vueltas por la ciudad y me confesó en un momento profundo con estas palabras: yo no he nacido para esto, Ernesto. Yo he nacido para matemático en el siglo XVIII. Bueno, lo detuvieron en Madrid, cuando vivíamos en la calle Serrano, y estuvo en la cárcel. Y luego un día nos enteramos que lo habían trasladado a Alicante. Con mi hermano Miguel estaban detenidos los dos. Bueno, a José Antonio y a todos los que formaban entonces la Junta Política de Falange nos detuvieron el 14 de marzo de 1936 y nos tuvieron allí hasta por la tarde, que nos llevaron al juzgado, y bajó al sótano a visitarle don Antonio Goicoechea, que era diputado entonces, y como diputado le permitieron bajar acompañado de un guardia de asalto. Y preguntarle por qué estaba detenido, José Antonio, con esos rasgos de cólera bíblica de que antes hablábamos, dijo: pues porque los sellos que habían clausurado la Dirección de Seguridad, nuestro local de Falange, los ha levantado con los cuernos el señor Mayor, que era el director general de seguridad. Excuso decirle el escándalo que se organizó, y el guardia de este estado se dijo: ah, señorito chulo, se acabaron las chulerías y las flamenquerías. Alicante fue mi tía María, Carmen mi hermana y la mujer de Miguel mi hermano, Margarita Larios. Estos que estuvieron en Alicante con él hasta el momento de su muerte, que las dejaron despedirse la noche antes. Yo no fui a Alicante. Querido Julián, esta es casi la última carta que voy a escribir, salvo que Dios tenga dispuesto que se me alargue la vida, como de todo corazón le pido. No apetezco la muerte, aunque confío en recibirla con decente conformidad, si no hay más remedio. Viva o muera, ya conoces de muchísimos años mi amistad, para la que no puede faltarme un recuerdo muy hondo en estas horas. Que a Nena, a ti y a vuestros hijos, os dé Dios lo que más podéis desear, y recibe un fuerte abrazo de José Antonio. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Creo que nada más me importa decir respecto a mi vida pública. En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad.
pero sin protesta. Yo creo que las gentes de mayor serenidad y de mayor conciencia política vieron con disgusto la muerte de José Antonio, entre otras cosas porque no fue una muerte legal. El gobierno del señor Lalo Caballero no dio el enterado de la sentencia. Lo matan sin esperar la comunicación del gobierno. Esa responsabilidad no le afecta a aquel gabinete. Prácticamente se dio la noticia, pero nada más. Es que entonces hay que tener en cuenta lo que significa una ciudad que está asediada y bombardeada por aviación y por artillería, en los días más duros del combate. Es decir, lo que ocurriese en Alicante, pues prácticamente no les importaba gran cosa. Tenemos un testimonio muy importante y muy fidedigno, que es el testimonio de Ramón Serrano Suñer, que en sus memorias habla de esto. Habla de cuando llega a Franco la noticia, que es un bulo, de la muerte de José Antonio, y según este bulo, José Antonio tenía tanto miedo que no pudo ir andando al patio y que le tuvieron que poner una inyección, un bulo asqueroso de los muchos que circulaban entonces. Y según Serrano, la reacción de Franco fue casi una reacción de alegría, y le dijo más o menos, no tengo aquí el texto, mira, este señorito de quien tú tanto hablabas, pues resulta que no era valiente porque no pudo ir al paredón sin una inyección. Un día estando en Burgos, en una reunión, nos anunciaron que a José Antonio lo había matado porque no había certeza, Para todos era el ausente, y no había seguridad en la zona nacional, por lo menos, no había seguridad que lo hubieran matado. Y seguíamos todos creyendo en que algún día volvería. El ausente, se le llamaba el ausente. El temor de que la noticia de la desaparición de José Antonio desmoralizara o bajara el sentido bélico y de guerra de los falangistas. Y por eso se tuvo mucho tiempo, 2 años, sin decir que había muerto. Ya está depositado en esta piedra de nuestras victorias el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio, símbolo y ejemplo de nuestra juventud. En los momentos que te unes a la tierra que tanto amaste, cuando en el horizonte de España alborea el bello resurgir que tú soñaras, repetiré tus palabras ante el primer caído. Que Dios te dé el eterno descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que hayamos sabido ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. José Antonio Primo de Rivera. Franco estaba decidido a matar a media España si hacía falta para ganar la guerra. José Antonio Primo de Rivera no. Cuando José Antonio se da cuenta en su celda de Alicante que el golpe de Estado ha fracasado y se ha convertido en una guerra civil terrible, con un baño, con un lago de sangre, el hombre piensa que esto no puede continuar y que hay que llegar a un acuerdo, y propone al gobierno republicano que le manden a ver a Franco, que le manden a la zona azul, a la zona nacional, a negociar con Franco una paz honrada. Y el gobierno republicano piensa y dice y decide que no lo pueden hacer, que no pueden hacerlo en aquellos momentos en que José Antonio va a ser juzgado por su participación en la conspiración. Fue, a mi juicio, un gran error político. Si José Antonio llega a Salamanca, se produce un desconcierto importante entre las filas de los nacionales, y no sabemos qué habría pasado. Franco, ¿qué hace con José Antonio? Desde luego, o bien le encarcela o le suprime de la forma que sea, porque eran 2 personas incompatibles. Fue un error de los que le ajusticiaron, fue un acierto. Es difícil contestar a esto. Es cierto que si le hubieran liberado, Prieto estaba en ello, hubiera provocado alguna tensión muy fuerte y difícil en Salamanca. Hay un afán como un poco
tremendo de querer enfrentar a José Antonio con Franco, y eso no ha sido así ni hubiera sido tampoco. Consideren todos los camaradas hasta qué punto es ofensivo para la Falange el que se la proponga tomar parte como comparsa en un movimiento que no va a conducir a la implantación del Estado Nacional Sindicalista, al alborear de la inmensa tarea de reconstrucción patria, bosquejada en nuestros 27 puntos, sino a reinstaurar una mediocridad burguesa conservadora de la que España ha conocido tan largas muestras, orlada, para mayor escarnio, con el acompañamiento coreográfico de nuestras camisas azules. El José Antonio que se ha conocido, el José Antonio que se ha intentado pintar por distintas facciones políticas durante estos 50 años, no me da ninguna achare, como dicen los andaluces, de decir que es un José Antonio totalmente diferente al que se tiene imagen de él. Yo creo que todavía no conocemos a José Antonio en su estatura auténtica de hombre de carne y hueso. Los libros que se han escrito creo que son más bien hagiografías que biografías, donde se ve a José Antonio como una especie de santo. Yo creo que no conocemos al hombre, no se ha publicado toda su correspondencia sobre su vida privada, sabemos poquísimo. Y yo tengo la impresión, después de hablar con muchos amigos suyos, de los auténticos, como Ángel Alcázar de Velasco, tengo la impresión de que la versión que nos han dado es una versión aguada, que no corresponde a la realidad del hombre. Yo no sé si alguien va a publicar un libro bien hecho sobre José Antonio, pero desde luego hace falta que alguien lo haga. En medio de la tristeza de morir joven, me consuela y os debe consolar el tener en cuenta que tal vez, en otra ocasión, me cogiera peor preparado para la eternidad y que, respecto de esta vida, acaso me reservara pruebas próximas de inmensa responsabilidad en las que nadie sabe si sabría sostener el crédito que me ha abierto hasta ahora la generosa lealtad de tantos camaradas.